ya lo dije aquí en Día D, me niego a creer que nuestra realidad va a ser la de México, la de Colombia, donde el sicariato forma parte de la cartera de delitos más frecuentes que se registran en una ciudad. Eso es lo que está pasando. ¿Y saben qué? Esta noche lo que Richard Apolo nos relata con pruebas y con elementos es que así como hay el negocio del narcotráfico, ¿no? Todos negocios ilegales, de la madera, de la tala ilegal, de la minería ilegal, de la extorsión, ¿no es cierto? Bueno, el sicariato se ha convertido en una especie de empresa donde se compiten, las bandas de sicarios compiten entre las que van mejor armadas, las que tienen a los gatilleros más feroces, las que se venden al mejor postor. Y estas empresas han encontrado un cliente de billetera gorda y con ganas de hacer mucha bulla para mandar un mensaje contundente a sus rivales o a quienes están a punto de eliminar. Entonces, a estas bandas de sicarios que subcontratan les exigen la mayor vistosidad posible. Y por eso es que estamos viendo a plena luz del día gatilleros que van, ni siquiera ya se ocultan el rostro, no les importa, porque cuanto más cámaras haya en el lugar donde van a cometer el crimen, cuanto más gente, cuanto más vistosidad y más titulares generen, mejor para quien es el autor intelectual de ese asesinato por encargo. Entonces, volvamos a mirar este video que está circulando y que usted va a ver, circulando en el mundo de Lampa, pero que usted va a ver esta noche, un video en el que se pide, ya tienen precio por su cabeza, Donovan Jesús Merelo Bramón, conocido como Donovan, y todos sus gatilleros. Precio por esta banda de gatilleros que ha crecido, que está muy bien ranqueada. Las hipótesis de la Fiscalía y de la Policía es que uno, o es porque ha crecido tanto y ha generado envidia entre otras bandas de sicarios, o es porque se les atribuiría el asesinato de Javier Poemape en San Isidro en la notaría Velardi Susoni. Ojo por ojo, diente por diente. Sicarios S.A., el reportaje de Richard Apolo. Era junio del 2019 cuando la policía capturaba en el Callao a Donovan Jesús Merelo Bramo, o simplemente Donovan, un muchacho de entonces 27 años de edad. Aquella vez, en la camioneta que conducía Donovan, se encontró escondida en una caleta al costado del volante un arma. ¿Qué hace eso en su carro? Respóndanos. Cuando abrieron la maletera y encontraron el silenciador, a los investigadores no les quedó duda que Donovan era el sicario que buscaban como principal sospechoso de haber supuestamente asesinado por encargo 3 meses antes a un dirigente de construcción civil. Presumiblemente este señor es sicario y por lo tanto iba a ejecutar una serie de acciones contra la vida de integrantes del sindicato de Ventanilla. Cuentan que por aquel año el camino delincuencial que Donovan se estaba forjando ya lo colocaba como un sicario chalaco, despiadado, dispuesto a matar por encargo sin remordimiento alguno. Pero también cuentan que al salir en libertad al poco tiempo, Donovan ya no quería ser solo un sicario más. Ahora él quería, afirman, ser el dueño de su propio negocio delictivo. Fue entonces que decidió, dicen, crear entre comillas su empresa de sicarios a sueldo, tratando de posicionarse en el mercado criminal, escalando, afirman, de forma acelerada, salvaje y brutal. Acá lo que nosotros podemos darnos cuenta que es una persona que muy probablemente tenga una inteligencia por encima del promedio, pero unos rasgos psicopáticos bastante fuertes dentro de su personalidad que lo hacen tener una ferocidad realmente bastante fuerte que le permite posicionarse dentro de todo este estirpe criminal. Es así que Donovan habría, al parecer, visto en el narcotráfico un mercado jugoso a quien ofrecer sus despiadados servicios de sicariato. Servicios que se investiga habrían sido tomados hace pocas semanas atrás para eliminar en una notaría, a plena luz del día, a Javier Poemape, alias Javi, un capo de la droga y al parecer informante encubierto de la DEA, a quien uno de los sicarios de Donovan, investiga la policía, habría asesinado por encargo.
No se descarta la participación de esta empresa, la policía está investigando, la Fiscalía Especializada también está investigando, se va a aclarar los hechos, pero lo importante es que ahora se ha podido determinar que hay, entre comillas, este tipo de empresas dedicadas a brindar servicios ilícitos como el sicariato, que cualquier persona natural u organizaciones criminales van a acudir, van a contratarlos, para que ellos de alguna manera ya no respondan por este tipo de delito. Entonces lo que está viendo es un montón, un sinfín de bandas criminales a merced aparentemente del narcotráfico. Claro, es que son, de alguna manera, si te pones a analizar, mercenarios, pues. O sea, ellos trabajan por el mejor postor. O sea, tú me quieres contratar, pero si el otro me da más dinero, voy a aceptarle, y si tengo que matarte a ti, lo voy a hacer. Porque de acuerdo a lo que soy también capaz de hacer, es que tengo mi precio. Y aquella diferencia criminal habría puesto a Donovan y sus sicarios como protagonistas de un video que estaría circulando entre el mundo criminal chalaco, donde la cabeza de Donovan y cada uno de sus principales miembros tendría precio, tanto por el dato o derrotero para encontrarlos, como también precio para eliminarlos. Cabrón en la cesta, yo nunca estoy abajo en las apuestas, y menos en esta. Y la ubico que de la recta final estamos en el final de la recta. El diablo me inyecta y sacó la que eso ni los acuesta. Estas imágenes corresponden a los primeros días de enero de este año, en una precaria vivienda en el asentamiento humano Sarita Colonia, en el Callao, donde a punta de comba, pico y pala, la policía busca incesantemente corroborar el dato de que en aquel lugar la mafia del narcotráfico tiene escondido toneladas de droga. Luego de escarbar varios metros, ¡bingo! Los policías dan con lo que parece ser una maleta, que al sacarla develaría. Luego, que el dato que aparentemente el informante de la policía había dado era correcto. Aquella noche, fueron desenterrados varios paquetes tipo maletas, conteniendo en total, según la policía, 3 toneladas de cocaína que esperaban próximamente ser introducidas en el primer puerto por la mafia del narcotráfico en buques a través de buzos, a juzgar por la ropa que se encontró en la precaria vivienda. Aquel hallazgo significó para la organización, la cual pretendía enviar droga al extranjero, una pérdida de casi $5 millones. Pérdida que dentro de los códigos del mundo del narcotráfico, alguien tiene que responder y pagar con su propia vida. Lo que pasa es que no prima el vínculo afectivo de que, oye, ¿cómo me haces esto? Somos amigos. En ellos prima, tú me has robado. O tú me has fallado. O tú me has fallado. Es totalmente económico. Nada personal. Exactamente, no existe nada personal. No haces lo que yo te digo y yo te mato. Y es en este punto, dicen, que las miradas de las mafias, del narcotráfico, se vuelcan hacia bandas de sicarios, funcionando al parecer tal como lo hiciera una empresa formal en cualquier otro rubro, dispuestas a llevar a cabo el trabajo, entre comillas. ¿Cuántos habrían de estas bandas? Hablamos de economía de mercado, la oferta y la demanda, las empresas ilícitas. No se descarta que esta organización vinculada a Donovan esté liderando. Acuérdense que los integrantes son jóvenes, muchachos, entrenados, preparados. Aquellos que tienen la sangre fría de simplemente le dan la fotografía, el encargo, y van y acaban con la vida de esta persona. Y se van caminando. Sangre fría total. El fiscal antidrogas Juan Mendoza Barca, cuya vida ha sido varias veces amenazada a consecuencia de haber desbaratado a lo largo del tiempo mafias del narcotráfico en el Callao, señala que hoy en día un mal negocio, entre comillas, una traición o un soplo, que es lo que al parecer sucedió con las 3 toneladas encontradas enterradas en Sarita Colonia, son cosas que las mafias del narcotráfico internacional, aliadas a mafias peruanas, no perdonan jamás. Y para ello, estas mafias de la droga contarían con una especie de catálogo de bandas de sicarios
puestas a cumplir con el trabajo, a gusto y forma que desea el cliente, aunque afirman en los últimos tiempos, por armamento, por crueldad y sobre todo por efectividad, la, entre comillas, empresa de Donovan sería, investiga la policía y el Ministerio Público, la más solicitada. O sea, ellos no trabajan para nadie en particular, entonces. Son empresas que se están constituyendo para brindar ese tipo de servicios. Sin ninguna, o sea, ninguna lealtad a nadie. A Solo nadie. a quien le paga. Al quien le paga y quien paga bien. Y lo que los diferencia es la ferocidad. O sea, de hasta dónde puedo ser yo capaz cuando realizo, entre comillas, mi trabajo. Entonces, ¿qué va a pensar el que busque este tipo de servicios? El integrante de una organización criminal. Esa es la que yo quiero. ¿Qué tipo de servicio quieres? ¿Mayor terror? ¿Cómo quieres que matemos a la víctima? ¿Cómo quieres que liquidemos a la víctima? Dicen que tanta ferocidad, crueldad, pero sobre todo efectividad con la que trabajaría la empresa, entre comillas, de Donovan, pueden haber despertado entre sus competidores en el rubro de la muerte, como es el negocio del sicariato, rencores, odios y envidias que pueden, señala el fiscal Mendoza Barca, llegar a convertirse en sentencias de muerte. Tú ronca, cabrón, y tú no vives así. Tu jeva se pasa pendiente de mí. Este video circula, cuentan, hace aproximadamente una semana y media dentro del mundo criminal, entre bandas dedicadas al parecer al negocio del sicariato, sobre todo bandas que realizarían trabajos para mafias del narcotráfico. Un video donde Donovan y lo que serían, investiga la policía, los integrantes de su presunta banda criminal, a los que se le coloca solo con alias, son los protagonistas, ya que por cada uno de ellos, y luego de señalar el supuesto rol dentro de la presunta organización de Donovan, se les pone precio, tanto por información sobre el paradero de cada uno de ellos, pero también precio por matarlos. Me llama para darle y le digo que sí. Ya. Otro más por si sobrevive de casualidad. Ese video denota de una forma de lo que está llamando es a romper de repente amistades entre ellos. No existe vínculo afectivo realmente, solamente... Siendo banda. Siendo banda, no existe vínculo, solamente existe el vínculo económico. ¿Cuánto te pago? ¿Qué voy a hacer? Gracias. Y si tengo que yo matarte mañana porque alguien me está pagando por tu cabeza, lo voy a hacer. Según el video donde se aprecia fajos de miles de soles y dólares, por Donovan se ofrece 5.000 soles por su paradero y 40.000 soles por su cabeza. A quien señalan como su testaferro, 5.000 por su paradero y 15.000 por su cabeza. En el caso de sus presuntos sicarios, por el llamado Juanpi, se pagaría 10.000 soles por su cabeza, la misma cantidad por el llamado Jeremy, quien, en esta otra foto, sería el que posa con lo que sería un arma de guerra. Un dato: se investiga que uno de los supuestamente sicarios de Donovan habría sido quien ingresó a plena luz del día en un lugar público sin importarle las cámaras de seguridad y a cara pelada a la notaría de San Isidro y asesinó semanas atrás a Javier Poemape, un hombre que dicen la mafia del narcotráfico acusaba de dar el pitazo a la policía para el descubrimiento de las 3 toneladas de droga en Sarita, Colonia. El sicario es frío, calculador, tiene dinero. ¿Cuál es el plus? Que el objetivo se cumplió al 100%. Ese es el plus. Yo encargo que liquiden a fulano 100% el servicio completo, digamos, y cobra. Reza el refrán: quien a hierro mata, a hierro muere. Y eso dicen ambos entrevistados. Estaría sucediendo con las bandas criminales que se venden a cualquier postor, sin reparar, como dice la canción, que el que siembra la muerte a otro, para sí mismo, cosecha un homicidio. Muy bien, cambiamos de tema y vamos a regresar sobre a esta emboscada terrorista a la patrulla de 8 policías en el Braem. 7 murieron en una masacre espantosa. Las imágenes son estremecedoras porque nos recuerdan lo peor de la década sangrienta de Sendero Luminoso, y uno sobrevivió para contar lo ocurrido ese día.
porque hay muchas preguntas que surgen a propósito de esta patrulla que viajaban 8 en una camioneta, varios en la tolva, sin chaleco antibalas, sin sus fusiles y nadie entiende qué pasó, por qué. ¿Es que tenían o no tenían autorización de sus superiores para movilizarse así? Sabiendo, como dice el único sobreviviente, el capitán Erwin Mego Villogas, que había columnas del camarada José en la zona. Entonces, ¿a dónde iban y por qué iban en esas condiciones? Pero lo más dramático de esta narración que usted va a conocer esta noche en exclusiva, gracias a César Cornelio, es el ataque, ese fuego de ráfaga sostenido durante casi 10 minutos que soportó el sobreviviente. Y esa consigna final, cuando la columna baja a terminar lo que había empezado, es para poner la piel de gallina. César Cornelio. Sábado 11 de febrero, 9:30 de la mañana, 7 policías fueron asesinados a sangre fría. El hecho ocurrió a 20 minutos del centro poblado de Natividad en el Cusco. Estas imágenes muestran la brutalidad con que actuaron las huestes de alias Camarada José, líder del grupo terrorista afincado en el Brain. La emboscada que le ha realizado Sendero Luminoso a esta patrulla, no patrulla, sino a esta camioneta de la comisaría de Natividad, en circunstancias que han fallecido 7 efectivos hermanos policías y un capitán que gracias a Dios está vivo todavía. Él es el único sobreviviente y él es el único que sabe cuál es la verdad. ¿Pero qué es lo que exactamente pasó? ¿Por qué un grupo de 8 policías se desplazaban en una sola camioneta? ¿Qué es lo que iban a hacer y a dónde se dirigían? En los siguientes minutos, la declaración completa del único sobreviviente de la atroz masacre en el Brain. Día D tuvo en acceso al acta de declaración del capitán Erwin Mego Villogas. El representante del Ministerio Público le pregunta si tenía conocimiento de la presencia de miembros terroristas en lugares cercanos al complejo policial de Natividad. El capitán Mego afirma que sí. El motivo del desplazamiento de los 8 efectivos fue para adquirir alimentos de primera necesidad y que no comunicó el desplazamiento a su superior inmediato. Además, confirma que no era la primera vez que se desplazaba para conseguir alimentos. Ya lo había hecho en varias ocasiones. Lo que tengo en mis manos es el acta de declaración del único sobreviviente en el BRAE, el capitán Mego. En la pregunta número 22 le hacen la consulta por qué los policías no estuvieron uniformados con su chaleco y fusil. Lo que él responde es que existe una directiva de comando 051-2023 en las cuales les prohíben desplazarse uniformados en las zonas donde existe violencia y también manifestantes. El capitán Mego, el oficial con mayor rango de los 7 oficiales, declara que por esa disposición del Comando de la Policía Nacional del Perú, no exigió a sus colegas colocarse chalecos antibalas y mucho menos llevar un fusil. En esta acta de inspección criminalística de recojo de indicios y evidencias, en el lugar de los hechos se encontró 154 casquillos de diferentes calibres, una escena funesta planificada por terroristas y narcotraficantes. Allí hemos visto que hay muchos casquillos de calibre que pertenecen a los AKM y también a los fusiles Galil. Ha habido una granada, entonces quiere decir que a partir de que lo han ametrallado, posteriormente le han metido granada y después los han venido y los han rematado en la cabeza, porque inclusive el capitán ha escuchado que le decía, remátalo, dale un tiro en la cabeza. Imagínate la gran crueldad de estos miserables de Sendero Luminoso. El capitán Mego describe con detalle todo lo ocurrido. Escuché disparos hacia el vehículo provenientes de arriba hacia abajo. La camioneta se despista y se voltea al lado del cerro. Inmovilizado en su asiento, el capitán escuchó por un lapso de 5 a 10 minutos disparos en ráfaga. Los verdugos bajaron y uno de ellos grita: «¡Ya, huevón! Hay que asegurarle a todos en la cabeza». Al abrir el auto, uno de los criminales se da cuenta que el capitán seguía con vida. Uno de ellos le dispara, pero su tiro no acertó.
siendo todos ellos hombres con un acento proveniente de la sierra. En otra parte de su manifestación le consultan quiénes habrían sido los autores de la emboscada, a lo que el capitán responde, bajo su percepción, que habría sido un trabajo conjunto entre los narcotraficantes y los terroristas en el BRAE. El Comando de Aniquilamiento del militarizado Partido Comunista del Perú, junto a los narcotraficantes, han incrementado su poder bélico. Es imperioso la necesidad que los altos mandos militares y policiales puedan retomar el control de la zona del Brain. Los familiares de estos valerosos policías exigen justicia. Más de delincuentes criminales aliados al narcotráfico que de la ideología que promovía Abimael Guzmán. En eso se ha convertido Sendero Luminoso, pero sigue siendo, lo vemos, igual de letal en sus emboscadas. La pregunta es, ¿dónde está el trabajo de inteligencia? ¿Qué pasó con esta patrulla? ¿Cómo es que una patrulla no informa a su superior y sale? Hay una investigación que se tiene que hacer, pero sobre todo una patrulla que usualmente sale a buscar alimentos. ¿Qué está pasando con las bases contrasubversivas? El frente interno desprotegido frente a una situación que se les escapó de las manos al gobierno. Todas estas marchas y movilizaciones, la violencia desbocada que hemos visto y que concitó la atención y de las Fuerzas Armadas y de la policía, dejando el tema de la inseguridad ciudadana y dejando el tema del BRAEM a la buena de Dios. Y ahí vemos los resultados. A poner las bardas en remojo, porque aquí hay responsables políticos que tienen que responder. ¿Lo harán? ¿Lo citará el Congreso de la República? ¿Hará el trabajo de fiscalización que corresponde? ¿O seguirá mirando para el costado y esperando poder quedarse hasta el 2026, como si aquí nada pasara? Hacemos una pausa y vamos a regresar con la extradición de Alejandro Toledo. La extradición de Alejandro Toledo, que va a convertir al penal de Barbadillo en un penal sobrepoblado, porque si es ahí a donde lo pretenden encerrar, solamente tiene capacidad para 2, pero la lista es larga, la lista de posibles inquilinos. El predicamento del Perú expresado en un establecimiento ahí en la Diroes. Vamos a regresar para hablar de Alejandro Toledo. Regresamos aquí en Día D. Esta noche, en Día D, Alejandro Toledo, de presidente sano y sagrado a extraditable y con un pie en la Diroes. Yo me siento traicionado por Alejandro Toledo, por eso me altero. Y no se lo voy a perdonar nunca. Francamente triste, patético que el penal de Barbadillo pase a convertirse en el infame símbolo de nuestra historia republicana reciente, porque con la extradición pronta de Alejandro Toledo serán 3 los expresidentes presos por delitos de corrupción, porque aun cuando el aspirante a dictador Pedro Castillo esté hoy preliminarmente detenido por su fallido golpe de Estado, lo cierto es que Castillo tiene 7 investigaciones abiertas como presunto líder de una organización criminal. Y en la cola de posibles inquilinos procesados también por corrupción están Humala, Kuczynski y Vizcarra. En la lista también estaba el expresidente Alan García, que como sabemos tomó una decisión fatal. Entonces, en los últimos 30 años los peruanos hemos vivido disoluciones, marchas, golpes, vacancias, también golpes fallidos, pero al final del día, y todo, ojo, todo en nombre de la democracia, pero al final del día lo que hemos vivido los peruanos en los últimos 30 años es una única dictadura, la dictadura de la corrupción, porque es el signo de todos los gobiernos de estos expresidentes. Alejandro Toledo se sabía acorralado y por eso huye a Estados Unidos. A sus versiones alucinadas sobre el origen de los fondos con los que hacía estas inversiones inmobiliarias se contrapusieron los testimonios de Jorge Barata y del mandamás de la gigante brasileña Odebrecht, Marcelo Odebrecht, señalando que le habían entregado una coima de $30 millones para hacerse del contrato de la construcción de la Interoceánica. La estocada final vino ¿de quién? De su amigo y socio, que antes de morir, Joseph Maiman, se presentó ante la Fiscalía y dijo:
voy a dar testimonio de cómo presté mis empresas para que sirvan, depositen ahí el dinero y blanquear el dinero de la famosa, o más bien infame Caja 2, la caja de los sobornos de Odebrecht. Entonces, habiéndose acorralado, huye a Estados Unidos, pero ahí le colocan el grillete electrónico que va a asegurar que Alejandro Toledo responda a la justicia y no pretenda huir otra vez. Y sabiendo que eso va a pasar, la defensa de Toledo está buscando bloquear la extradición a como dé lugar, pero lo cierto es que el Departamento de Estado ya le dijo no y le bajó el dedo. Y le bajó el dedo en virtud de la resolución del juez Hickson, que señala que y que ha visto su caso. La Corte certifica al secretario de Estado que la evidencia de criminalidad es suficiente para sustentar los cargos. Por lo tanto, el fugitivo, dice el Departamento de Estado, debe ser entregado a la justicia peruana. César Cornelio. Era un lejano 2021 cuando el expresidente Alejandro Celestino Toledo Manrique, el Cholo, o Pachacútec, como se autodenominaba, daba inicio junto a Elian Carr su gobierno y juraba en un colorido ritual incaico en Machu Picchu luchar como un guerrero contra la pobreza y la corrupción. Y cumpliré mi promesa de poner mi vida en la línea del frente, esta vez ya no para tumbar a la dictadura, sino para tumbar a la pobreza extrema. Alejandro Toledo, quien llegó a Palacio de Gobierno como defensor de la democracia y la lucha contra la corrupción, se ve envuelto en los mismos delitos que tanto criticó. Por más de 6 años, Toledo eludió a la justicia. Carteles como este estaban en todas partes. En los siguientes días, volvería extraditado de Estados Unidos por haber recibido más de $35 millones en presuntos sobornos por Odebrecht. Tengo mi conciencia tranquila y limpia y la quiero transmitir a los señores congresistas y al Perú entero. Pero una cosa es equivocarse y otra cosa es ser corrupto. Y señores, que quede claro que Alejandro Toledo no es corrupto. Forma de mentir que estaba muy arraigada en su personalidad, nunca comprendí eso hasta después de que han pasado muchos años. David Weissman conoció muy de cerca a Alejandro Toledo, vicepresidente, ministro de Defensa, congresista de Perú Posible. Lo acompañó hasta su 3er año, luego de darse cuenta de quién era realmente y qué es lo que hacía, decidió apartarse. Yo me siento traicionado por Alejandro Toledo, por eso me altero. Y no se lo voy a perdonar nunca. Estas son las primeras apariciones en los medios de comunicación de Alejandro Toledo. En 1994 era entrevistado como un experto estadista, especialista en economía. Esa aureola de hombre de éxito, cosmopolita internacional, le sirvió para comenzar su camino por los sinuosos caminos de la mentira. Yo he dado el salto de la academia a la política porque tengo un compromiso profundo con los temas que guían nuestra propuesta de CODE País Posible. Y solo he querido devolverle algo, entregándome entero a mi país. Toledo afirmaba ser profesor en la Universidad de Harvard y tener un doctorado en economía. Ninguna de esas afirmaciones se ajustaban a la realidad. En 1995, Toledo pierde las elecciones con un porcentaje mínimo. En el 2000, Fujimori y Vladimiro Montesinos le roba la elección. En señal de protesta, Alejandro Toledo lideró la marcha de los 4 suyos. La manifestación congregó a más de 200.000 personas, todo con el fin de que Alberto Fujimori no se coloque la banda presidencial. Con una vincha roja, Alejandro marchó junto a Gustavo Gorriti. El Perú vivía la manifestación más grande de los últimos tiempos. Meses después, se supo que el magnate millonario George Soros financió con $1 millón dicha protesta.
De pronto esta gente que traía el dinero se empoderó de la campaña. ¿Quiénes fueron? Bueno, llegó un grupo con Carlos Bruce, también llegó Lerner, Maiman, ¿no? Gorriti, también el señor que nos dio el Hotel César, León Rupp, ¿no? Entonces llegó una cúpula en la que ya hacía que se reuniera con Toledo, con los políticos que el pueblo peruano había rechazado. Jenny Zúñiga, en 1997, trabajó como asesora de comunicaciones de Alejandro Toledo. Producto de su vivencia en la campaña electoral, decide escribir el libro Yo conocí al monstruo por dentro, donde narra con detalle todos los entretelones de la campaña política. Sí hubo un cambio, sí yo me asusté, porque en algún momento yo veía demasiados desvalores dentro de la campaña y en algún momento le decía, esto está mal. Entonces me hacía ya muecas como, no me des la contra, ¿no? La gente que le ha dado dinero se la va a cobrar, le va a pasar la factura. ¿Usted sabe qué cosas le van a pedir? Y me dijo, bueno, que pidan, ya veremos, ¿no? No, doctor Toledo, usted se está comprometiendo. Es más, está vendiendo su alma al diablo. En el 2001, con el 40% de votos, Toledo gana las elecciones en segunda vuelta. Su primera gran obra lo hizo dentro de Palacio de Gobierno. Desvió 5 millones de soles de Petroperú para la construcción de un centro de recreación a su medida. En el segundo piso de Palacio había mesas de billar, diferentes tipos de juegos. Sauna. Exactamente. Y había un hermoso bar, ¿no? Tremendo bar. ¿Dentro de Palacio? Claro, dentro de Palacio, en el segundo piso. Y él ya era pues una persona adicta, él es un enfermo del licor. ¿Cuántas veces a la semana tomaba? Mínimo 2 veces, 2, 3 veces por semana. Habían días que lo sacaban arrastrando su seguridad para llevarlo al carro y la prensa lo filmaba. Preso de sus pasiones, Toledo y la primera dama instauraron la hora cabana por reiterados retrasos en las diferentes actividades presidenciales. También instauró su descanso quincenal en Punta Sal, que no interrumpió aun cuando el país se desangraba por el andahuaylazo. Bueno, yo te puedo contar, a mí me sacaron del departamento en la playa prácticamente en la madrugada para venir a Lima porque Toledo no estaba en Lima, estaba en Punta Sal, seguramente tomando exquisiteces y comiendo exquisiteces. La verdad que no llegó hasta las 7 de la noche. Y un grupo de congresistas presidido por mí nos tuvimos que hacer cargo del tema. Elian Carr, de nacionalidad belga, de ascendencia judía, pelirroja y de lengua pípera, contribuía para que la popularidad de su cholo sagrado se fuera por los suelos. Para que los blanquitos de Miraflores puedan tener libertad de prensa. Los apristas son unos perritos rabiosos ahí que lo único que saben hacer es ladrar. En el 2006, el otrora líder de Perú Posible terminaba su mandato presidencial con menos del 10% de aprobación. Sus escándalos y sus desenfrenos le pasaron factura, pero algo que probablemente le generó un verdadero dolor de cabeza hasta el día de hoy es el argumento que tiene la Fiscalía para acusar a Toledo de haber recibido una coima de $35 mil millones. Mi riqueza, la riqueza de mi esposa y mi familia, de Ileana y yo, es mi credibilidad internacional. Otro error también fue en la interoceánica. Fatal. No fatal. Criminal. Criminal. Un robo salvaje, podría decir. Y nunca me voy a olvidar. En el 2013 se descubre que la suegra de Alejandro Toledo, Eva Fernenbrunn, una octogenaria mujer, realizó millonarias compras inmobiliarias en nuestro país. Toledo justificó el proceso afirmando que su suegra contaba con el dinero, ya que había recibido una indemnización como víctima del Holocausto. Esa versión fue desmentida por las autoridades y nuevamente Alejandro Toledo ensayaba
su otra mentira. Con el respaldo de un amigo de él, de 40 años. El señor Maiman. El señor Maiman. ¿Y usted qué participación ha tenido en eso? Ninguna. Ninguna. ¿Y por qué coincide usted en su presencia en Costa Rica justamente en los días en que se constituye la empresa Ecoteva? Acompaño a mi suegra, pero yo no tengo nada que ver con la compra de nada. Yo no soy abogado. Todas sus mentiras se fueron cayendo una a una. Según la acusación fiscal, Alejandro Toledo habría recibido pagos de soborno de Odebrecht y de Camargo Correa a través de la empresa de su amigo Joseph Maima, derivadas a Ecoteva para entregarle la licitación de los tramos 2 y 3 de la vía interoceánica. Aparte, él tiene otro proceso por delito de lavado de activos, que es precisamente el haber utilizado parte de esos 35 millones para adquirir la casa en Casuarinas, la oficina en Surco y pagar la hipoteca tanto de la casa que tenía antes en La Molina como el terreno en Punta Sal. El famoso caso Ecoteva, en el que está él junto con su esposa y su suegra. Para el ex procurador Vargas Valdivia, la llegada de Toledo sería en cuestión de días. El equipo Lavajato solicita 20 años de cárcel para Alejandro Toledo. Los días de libertad del expresidente están contados. Todo indica que el cuartel Barbadillo recibiría como inquilino a su tercer expresidente. ¿Cómo se llenaba la boca la izquierda diciendo ahora ha llegado un gobierno de izquierda que va a ser diferente, que va a gobernar para el pueblo, se acabó la corrupción de los últimos 25 años, ¿no? Y señalaban a todo este listado de expresidentes de derecha, de centro derecha, corruptos, corruptos. Así como Alejandro Toledo ha tenido, en paz descanse el señor Joseph Maiman, Pedro Castillo, preso en la Diroes, con investigaciones abiertas por corrupción, tenía a su Alejandro Sánchez y su búnker, la casa de Zarratea, que fue incautada. Tengo el acta de incautación. Vamos a regresar. La casa de Zarratea, el búnker de Zarratea, el despacho paralelo, el despacho clandestino, del que estamos hablando de presidentes procesados por corrupción, del que Pedro Castillo nunca dio cuenta de quiénes lo visitaron y por qué razones, pese a que estaba obligado a hacerlo, porque lo usaba como despacho paralelo cuando ya había asumido funciones de presidente de la República. Y estamos viendo estas imágenes de el allanamiento sin deserraje y el inventario de especies y recepción, incautación y desposesión y entrega del inmueble a Pronavi. Esta es la casa de su amigo, el empresario Alejandro Sánchez Sánchez. Quien le abre la puerta es su madre, estaba también su hermana. La que está sentada es la media hermana, que es socia en una empresa dedicada a la venta de insumos médicos que está bajo investigación. Recordemos que Alejandro Sánchez está prófugo de la justicia. Envió un video victimizándose, diciendo que se estaba atropellando sus derechos, pero nosotros aquí en Día D hay que recordar que hubo un reportaje muy, muy detallado de Richard Apolo en el que revelaba esta reunión que dispuso Gainer Alvarado con un grupo de empresarios fuera del ministerio. Y en este grupo de empresarios estaba el señor Alejandro Sánchez. ¿Qué es lo que tenía que ir a hacer ahí la viceministra? Exponerles el plan del Ministerio de Transporte, del Ministerio de Vivienda sobre la ejecución de proyectos. Y en esa reunión, este grupo de empresarios, entre los que se encontraban aportantes a la campaña y el amigo del presidente, hablaban de la repartija de obras, En fin, ya lo recordarán, una investigación de Richard Apolo. Y ahí está la habitación que se le había asignado al expresidente Pedro Castillo. Y hay un listado de hallazgos y de incautaciones que se han hecho, libros dedicados, el Barayoc,
Pero fíjense esto que nos ha llamado particularmente la atención, ¿no? La invitación oficial para la toma de juramento del primer gabinete. Según la invitación, para las 4 de la tarde juramentaron entre gallos y medianoche en una ceremonia atropellada a la que no le permitieron el ingreso a la prensa. Y nos llama la atención porque estas son invitaciones que deberían estar en la oficina de protocolo de Palacio de Gobierno o quizás en Cancillería, más no en la casa de Zarratea del amigo Alejandro Sánchez. Raro, ¿no es cierto? Pero bueno, esas son algunas de las cosas que incautaron en la casa de Alejandro Sánchez. Ahí está, ¿no es cierto? Gabinete, 3 familiares, cada ministro. Lo que nos habla de la improvisación permanente en eso que fue el desgobierno de Pedro Castillo. Ahí está Pedro Castillo, presidente, un chaleco que le confeccionaron. Lo más llamativo no es tanto eso como ahí está el liqui-liqui, que es el estilo de saco que usa en ceremonias oficiales, por ejemplo, Evo Morales, ¿no? En Bolivia también lo hacía Correa en Ecuador. Placas recordatorias. Qué pena que no se vio el chaleco por el derecho con el símbolo del Che Guevara. Claro, eso es un regalo, es una confección que se le hizo y que se le regaló al expresidente Pedro Castillo. Ahí está. Vive el Che Guevara, Perú libre, ¿no? Muy de izquierda, muy dignos, muy que no somos corruptos. Y ahora Pedro Castillo, ¿dónde está? Preso. Preso por golpista. Pero se quedará preso por todos los delitos de corrupción por los que se le investiga y ya no tiene ninguna investidura ni inmunidad que lo proteja. Pero además, ¿dónde está Silva, el exministro de Transportes y Comunicaciones? ¿Dónde está Fray Vázquez Castillo, el sobrino también prófugo? ¿Dónde está Alejandro Sánchez? Con la misma eficiencia con la que se producen los allanamientos y las incautaciones, ahí está el Barayón, con esa misma eficiencia reclamamos que se ubique y se capture a quienes tienen que responder ante la justicia. La señora Lilia Paredes y sus hijos menores, que nada tienen que ver en el asunto, pero sí Lilia Paredes, ¿no es cierto?, se le abrieron las puertas en México. Bienvenido usted, señora, ¿no? Alfombra roja para quien también está siendo investigada como presunta miembro de esta organización criminal. Pero ahí está México, cómplice de estas cosas, atropellando el Estado de Derecho y los asuntos internos del país y resistiéndose a entregar la presidencia pro tempore de APEC. México, claro, López Obrador, Petro haciendo de la vista gorda con los delitos gruesos de otros gobiernos de izquierda como los de Nicaragua, pero entrometiéndose de picos y patas en los asuntos internos del país. Esos son los aliados de Pedro Castillo, que está manejando una narrativa afiebrada sobre lo que fue el golpe de Estado. Ya caerán quienes conspiraron para convertir el Perú en una dictadura de la izquierda más cavernaria. Eso lo impidió las Fuerzas Armadas, que se pusieron del lado del orden y de la Constitución, hay que decirlo también. Y ahí está, ¿no es cierto? Ese era el coronel Corchado, ¿no? Harvey Colchado, el miembro el jefe coordinador de este equipo especial de búsqueda y captura y que apoya a la Fiscalía Anticorrupción. Nada, pues hay que volver a recordar, esa misma eficiencia demostrada hasta ahora es importante para dar con el paradero. TN. Ya nos tenemos que ir, pero quiero informarles que el Ministerio de la Mujer ha tomado acción en el caso de Angélica Villegas, lo vimos más temprano en el programa, Bélgica Rubí Alarcón, que está con una costura que le atraviesa el vientre producto de las cuchilladas que le metió el padre de sus hijos, Ángelo Anampa. Y la denuncia iba no solamente por el intento de feminicidio, por supuesto, sino porque este sujeto todavía no tenía orden de captura, pese a que había la confesión de parte, y escucharon el audio en el que admitía, se me pasó la mano, sí, le metí el cuchillo en la costilla, por aquí, por allá, pero se me pasó la mano, yo no quería, y si me pasa me voy a ir a la cárcel. Bueno, ok, el Ministerio de la Mujer en su cuenta de Twitter informa que el Programa Nacional Aurora brinda atención legal, social y contención emocional a mujer víctima de tentativa de feminicidio por su expareja. Tiene un nombre, se llama Bélgica Rubí Alarcón Mercedes. Muy bien, ya tiene la atención y el interés del Ministerio de la Mujer, enhorabuena. Dicen también que se ha solicitado a la Fiscalía la detención preliminar del investigado. Estaremos junto a ella y su familia hasta obtener justicia. Enhorabuena, enhorabuena que día D, con sus casos y poniendo los reflectores donde deben estar, genere esto, la reacción inmediata
como debe ser de las autoridades llamadas a proteger a las mujeres. Enhorabuena por eso y enhorabuena por Angélica Villegas. Con esta buena noticia nos despedimos. Hasta el próximo domingo. Gracias por vernos. Buenas noches.